Bienvenidos amigos al Flash de History. Hoy veremos imperialismo del siglo XIX. Europa se expande hacia el mundo. Para iniciar, repasemos en qué contexto nos encontramos a la hora de hablar de imperialismo. Siguiendo la ubicación, tiempo y espacio, debemos situarnos en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX. También nos encontramos en una Europa occidental, predominantemente industrial y con una economía de mercado a nivel mundial. De esta manera, observaremos cómo las potencias industriales de Europa buscarán expandir su mercado, mucho más allá de su expansión territorial. Teniendo en cuenta el contexto ya citado, observemos cuál es la definición de imperialismo. El imperialismo se define como la actitud o forma de actitud política basada en dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar o económico. Contemplando estos elementos, podemos observar cómo se va a dar a partir del imperialismo la división del mundo. En primer lugar, encontramos a las potencias imperialistas, aquellas naciones cuyo poderío industrial los llevan a ser las pioneras en las prácticas imperialistas: Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Por otra parte, observaremos al imperialismo de segundo orden, constituido por naciones que aplican prácticas imperialistas, pero en menor medida que las antes mencionadas. Estas son Alemania, Holanda, Portugal, España, Bélgica e Italia. Finalmente, pasemos a observar las zonas afectadas por las prácticas imperialistas. Estas zonas se constituyen básicamente de los continentes de África, Asia y Oceanía. Cabe preguntarnos cuál es el origen de esta derivación del mundo, cuál es el origen del imperialismo. Para explicarlo, dividamos sus causas en económicas, políticas, demográficas, ideológicas y religiosas. Pasemos entonces a las causas económicas. Como observamos al inicio, Europa en la segunda mitad del siglo XIX estaba en pleno proceso de revolución industrial, en su segunda fase, lo que tendrá mucho que ver con el imperialismo, ya que el mismo se desarrolla en el ámbito del sistema económico del capitalismo. Considerando que el capitalismo es el sistema económico basado en la acumulación de capitales, y dicha acumulación, en esta época, se realiza mediante el comercio industrial, podremos ver que la búsqueda de nuevos mercados será una de las causas del imperialismo. No solamente la búsqueda de nuevos mercados explica este afán imperialista, sobre todo dentro de las causas económicas. Si lo analizamos bien, veremos cómo los países imperialistas también buscan materias primas, así como mano de obra barata, desarrollando así una lógica del sistema centro-periferia. Ahora bien, una vez explicadas estas causas económicas, pasaremos a las siguientes, las causas políticas. Este afán por el desarrollo comercial llevará a una competencia entre las potencias por el control de las rutas comerciales, así como por la obtención de enclaves estratégicos para el control militar y marítimo del comercio. Claros ejemplos de enclaves estratégicos pueden ser el Peñón de Gibraltar, el Canal de Suez, el Canal de Panamá o las Islas Falkland o Malvinas. Estos puntos no se destacan por su extensión territorial, sino por su importancia a nivel geopolítico, ya que desde ellos se le puede dar control a las vías marítimas. Pasemos ahora a las causas demográficas. En este sentido, debemos destacar a la revolución industrial como un factor determinante en el aumento de la población europea. Esto, sumado a las enormes hambrunas que sufrirá Europa a partir de mediados del siglo XIX por crisis agrícolas, serán factores determinantes para la expansión europea. Este contexto, sumado a causas políticas, comerciales y a una nueva oportunidad, el europeo se ve forzado a migrar. Esto es acompañado por el accionar de gobiernos que impulsan la migración de obreros organizados, buscando evitar la formación de sindicatos. De esta manera, la presencia europea en el globo será total. Finalmente veremos las causas de corte ideológico. Para tener en cuenta esto, veamos primero qué es la ideología, entendiendo a la misma como una forma de ver el mundo. En este sentido, Europa tendrá como forma de ver el mundo al pensamiento moderno, un pensamiento donde es Europa la encargada de llevar el progreso hacia el mundo.
Este pensamiento será incluso apoyado por la ciencia de la época. En este sentido, la Sociedad Científica Antropológica de Londres en 1863 dirá que las analogías entre los negros y los monos son más grandes que entre los monos y los europeos. El negro es inferior intelectualmente al hombre europeo, y el negro solo puede ser humanizado y civilizado por los europeos. Cabe destacar que en la actualidad este pensamiento es rechazado por la ciencia. Por otra parte, vemos el papel de las organizaciones religiosas, cuales llevarán la cultura a los nuevos territorios, siendo una nueva imposición cultural y una expansión de la cultura europea. Finalmente, y a modo de síntesis, hemos observado la definición de imperialismo, sus principales causas, sus principales impulsores y en gran medida sus consecuencias. Teniendo en cuenta todo esto, ¿podrías decirme si hoy por hoy puedes identificar alguna de estas prácticas? ¿Por qué?